México, solo un destino turístico barato, un vecino caótico del norte. No hay nada que pueda aprender de ellos. Esta frase, que una vez pronuncié con arrogancia en un programa en vivo, se convirtió irónicamente en la puerta que me llevaría a una verdad que sacudiría los cimientos de toda mi carrera. Mi nombre es Yang Ji Han, un periodista económico de Pekín, conocido por mis críticas directas y mi firme creencia de que México era un país demasiado atrasado para compararse con la potencia de China. Aquel día, mi director me preguntó sobre qué trataría mi próximo gran reportaje. Una idea fugaz cruzó mi mente. Había hablado tanto de México, pero nunca había puesto un pie en su tierra. Así que, con una confianza desbordante, anuncié a mi audiencia nacional que viajaría para desenmascarar la verdad oculta de la economía mexicana. La gente aplaudió, me aclamaron, estaba seguro de mi éxito, sin saber que en el momento en que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, toda la cosmovisión que había defendido durante mi vida se derrumbaría en un silencio atronador. Cuando el avión realmente tocó la pista de la ICM, esperaba encontrar el caos que había visto en tantos clips virales. Un aeropuerto abarrotado, gente gritando, empleados con rostros hastiados. Pero en el instante en que se abrió la puerta del avión, lo primero que escuché no fue un alboroto, sino un suave anuncio en 3 idiomas y una brisa de aire acondicionado perfectamente templada, ni demasiado fría ni sofocante. Caminé siguiendo las señales y levanté la vista hacia el imponente techo abovedado de la terminal. Los enormes ventanales reflejaban la suave luz del sol de la tarde y la estructura de acero se entrelazaba con sutiles patrones que recordaban al arte prehispánico que solo había visto en documentales. Todo parecía deliberado, diseñado con un propósito, no un caos improvisado como yo había pregonado en mi programa. En el control de inmigración, me preparé mentalmente para una espera de casi 1 hora, como en otros aeropuertos de la región. Sin embargo, la fila avanzaba con una fluidez tranquila y ordenada. Había personal con letreros en español, inglés y mandarín guiando a los pasajeros hacia los carriles correctos según su pasaporte. El sistema de puertas biométricas funcionó con una rapidez sorprendente. En cuestión de segundos, una luz verde se encendió y la puerta se abrió para mí. Un oficial con un impecable uniforme azul marino me dio un ligero asentimiento y una sonrisa genuina. No era una sonrisa forzada por el reglamento, sino un gesto que parecía arraigado en la esencia de su día a día. Casi se me escapó la pregunta: ¿es este realmente el país que yo llamaba un destino barato y sin estándares? El equipaje apareció en la cinta transportadora de manera ordenada. Nadie empujaba ni se abría paso a la fuerza, a pesar de que había pasajeros de varios vuelos. Los letreros que indicaban los taxis, el metrobús y los autobuses estaban claramente escritos en español, inglés y mandarín. Vi los símbolos del metro y del metrobús juntos en un mismo cartel. No pude evitar comparar esto con algunas ciudades de mi propio país, donde los visitantes a menudo tienen que usar una aplicación de traducción con la cabeza gacha y perdidos. Elegí tomar un taxi, con la esperanza de escuchar lo que el conductor tenía que decir sobre su país. Un hombre de mediana edad con una camisa de color pálido se giró, me sonrió y preguntó en un inglés mezclado con un par de palabras en mandarín: «¿Viene de China, verdad, jefe?» Me sorprendió un poco. «Sí, de Pekín». Él asintió, como si estuviera acostumbrado. «Últimamente vienen muchos chinos, de turistas o para los negocios en Polanco, ¿no? El tráfico puede estar un poco pesado, pero llegamos. Usted tranquilo». Esa frase, «usted tranquilo», golpeó de lleno el ritmo frenético de mi vida. Acostumbrado solo a palabras como más rápido, cumple el plazo, produce más, el coche se deslizó lentamente hacia el viaducto. Miré por la ventana y vi un cielo abierto y vasto, salpicado de rascacielos de líneas afiladas, enormes puentes y las vías del metrobús elevadas sobre las avenidas. A lo lejos, un articulado rojo del metrobús pasaba silenciosamente, sin dejar una estela de humo. ¿Era esta la ciudad llena de motocicletas caóticas? Claro que había motos, pero no era el caos sin dirección que había imaginado. Era el ajetreo de una gran metrópolis, pero con su propio ritmo, como los tambores de una procesión donde todos saben instintivamente cuándo dar el siguiente paso. Giramos hacia el barrio de la Condesa. Letreros de restaurantes, cafés, clínicas y espacios de coworking se alineaban a ambos lados de la calle. Jóvenes vestidos a la moda caminaban con cafés en la mano o con portátiles al hombro. El calor era mitigado por la sombra de los edificios altos y los árboles frondosos que se asomaban por las aceras.
No pude evitar pensar que si quitaba los letreros en español, este lugar podría ser cualquier barrio de moda en la capital de un país desarrollado. Después de registrarme en el hotel, decidí no descansar y salí a explorar de inmediato. El mapa de mi teléfono me llevó a un café bien calificado, un lugar popular entre los freelancers cerca de una estación de metro. Al abrir la puerta, el aroma del café recién tostado me envolvió. Me preparé para el ruido de la música alta y las conversaciones estridentes, pero en el interior solo se escuchaba el suave tecleo de los teclados y el zumbido ocasional del molinillo de café. El barista me saludó con un asentimiento y una sonrisa. «Buenas tardes», dijo, y cambió al inglés al instante. «May I help you?» Antes de que pudiera decidir, al ver mi vacilación tomó otro menú. Este tiene español, inglés y mandarín, por si le es más cómodo. Hojeé el menú en silencio, pero mi mente estaba en un torbellino. En mi gran ciudad, nos enorgullecemos de ser un centro global, pero no es fácil encontrar un menú en 3 idiomas en un pequeño café como este. Pedí un americano y me senté junto a la ventana. En la mesa de enfrente, un grupo de 3 o 4 jóvenes mexicanos discutía sobre una nueva plataforma, sobre usuarios en Brasil y datos de Colombia. Uno de ellos abrió una presentación en su laptop, otro tomaba notas en una mezcla fluida de inglés y español. Nadie se reía a carcajadas ni jugaba con su teléfono sin rumbo. Todos parecían estar construyendo algo más grande que ellos mismos. Bebí mi café en silencio, observando la escena a través del vapor caliente de mi taza. Mis palabras de aquel programa, «México solo tiene turismo barato», resonaron en mi cabeza como un eco en un túnel. Intenté convencerme de que esto era solo una parte de la historia, que cualquier ciudad tiene sus rincones modernos. Pero en el fondo, sabía que algo dentro de mí estaba empezando a cambiar. Por la noche, me apoyé en la ventana de mi habitación en el piso 20, mirando hacia abajo el enredo de cables y el lento fluir de los coches. Las luces de los restaurantes y los trenes del metro que pasaban parecían trazos de luz sobre la ciudad. La Ciudad de México de noche no se parecía en nada a una ciudad al borde del colapso económico, como nos gustaba describirla en el estudio. Me dije a mí mismo que era demasiado pronto para sacar conclusiones. Mañana seguiría buscando. Quizás encontraría un lado oscuro, algo jugoso para mis noticias, pero mientras me alejaba de la ventana, esa extraña sensación persistía en mi pecho, como si una pequeña grieta hubiera aparecido por primera vez en el muro de mi inquebrantable confianza. A la mañana siguiente, la Ciudad de México aún no estaba completamente despierta, pero las calles ya empezaban a zumbar con el tráfico. Me desperté antes de que sonara la alarma, a pesar de no haber dormido bien. La imagen de la ciudad desde mi ventana seguía repitiéndose en mi cabeza. Decidí bajar a otro café cerca del hotel, con la intención de sentarme a planificar mi agenda de entrevistas para los días siguientes. Quizás centrarme de nuevo en las cifras económicas me ayudaría a ignorar esta extraña sensación en mi corazón. El café de esta mañana estaba cerca del Ángel de la Independencia. La fachada era sencilla, pero al abrir la puerta entré en otro mundo. Mesas de madera limpias y ordenadas, enchufes discretamente colocados debajo de los asientos y una conexión Wi-Fi que funcionó en segundos. La mayoría de los clientes eran jóvenes mexicanos, con auriculares puestos, concentrados en sus laptops. Algunos mantenían videollamadas con socios en el extranjero, hablando con total fluidez. Un empleado levantó la vista del mostrador y al verme asintió levemente. «Buenos días», dijo, y luego cambió al inglés. «Good morning. Same drink as yesterday, or do you want to try something?» Me reconoció a pesar de que yo era solo un extraño más en esta enorme ciudad. Pedí un americano, como el día anterior, y elegí un rincón junto a la ventana. Estaba abriendo mi laptop para revisar mi agenda cuando escuché una voz en inglés desde la mesa de al lado. «Disculpe, ¿es usted de China continental? Su acento suena como el de alguien de Pekín». Me giré y vi a un joven con una camisa blanca, un reloj sencillo y una pila de documentos en inglés sobre la mesa. «Sí, de Pekín. ¿Cómo lo supo?» Él sonrió. «Trabajé en Shanghái durante 3 años. Puedo reconocer el acento. La gente allí me ayudó muchísimo». En ese entonces yo no hablaba nada de mandarín, pero siempre había alguien que me enseñaba, que me ayudaba a encontrar un apartamento o algo de comer. Me quedé en silencio por un momento. En nuestro mundo online abundan las historias de que los mexicanos desconfían de los chinos, que nos ven como ruidosos y disruptivos, pero el hombre frente a mí hablaba de su experiencia en China, con una gratitud genuina en sus ojos. Y ahora, ¿qué opina de los turistas chinos que vienen a México?
Le pregunté directamente. Lo pensé un momento. Hay de todo, como turistas de cualquier nacionalidad, pero en general, los mexicanos tratamos de entender y adaptarnos. Nos alegra que los chinos vengan a ver nuestro país con sus propios ojos, en lugar de verlo solo a través de las noticias. Esa frase me golpeó como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en mi cerebro. Yo había venido aquí como un periodista para desenmascarar su país, sin siquiera haberme detenido a escuchar lo que ellos tenían que decir sobre sí mismos. Después de nuestra breve charla, él volvió a su trabajo. Yo saqué mi teléfono para revisar mi correo, pero luego sentí la necesidad de refrescarme, así que me dirigí al baño de la cafetería, dejando mi laptop y las llaves de la habitación sobre la mesa, pero con la cartera en el bolsillo del pantalón que había dejado colgado en la silla, sin prestarle mucha atención. 10 minutos después, cuando regresé a mi asiento y me disponía a sacar dinero para pagar la cuenta, descubrí que mi cartera no estaba. Busqué en la mochila del portátil, revisé cada bolsillo de mi abrigo, pero no había rastro de ella. El corazón me empezó a latir tan fuerte que ahogaba el sonido del molinillo de café. Tomé mi teléfono y llamé a mi asistente en Pekín casi de inmediato. Jan, si te digo que en mi segundo día en la Ciudad de México he perdido mi cartera, ¿qué dirías? Ella abrió los ojos de par en par. ¡Jefe! ¡Está usted allí! ¡Está perdido! Las tarjetas de crédito, el efectivo, sus documentos. Estaba todo ahí, ¿verdad? He leído que hay muchos estafadores en México. Sus palabras parecían superponer todos los prejuicios que habíamos consumido en las noticias. Estaba a punto de decirle que tendría que cancelar mis entrevistas del día y volver al hotel para anular todas mis tarjetas, pero antes de que pudiera colgar, escuché unos pasos rápidos acercándose. «Disculpe», dijo la voz del barista desde atrás. Me giré. Estaba un poco agitado, sosteniendo algo en la mano. Mi familiar cartera de cuero negro. ¿Es suya? La dejó en el lavabo del baño. Me preocupaba que alguien más la tomara, así que la guardé de inmediato. Me levanté de un salto para tomarla. La abrí. Mis tarjetas de crédito, el efectivo, mi identificación, todo estaba intacto. Una ola de alivio me inundó, seguida de inmediato por otra sensación, vergüenza. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, dije, mezclando inglés y mandarín. Saqué una cantidad considerable de dinero del bolsillo. Quisiera darle esto como propina. Me ha ayudado enormemente. Él hizo un gesto con la mano, pero negó con la cabeza claramente. No es nada, señor. Es lo que se debe hacer. Si fuera mi cartera, me gustaría que alguien me la devolviera también. Esa simple frase resonó con un peso inmenso en mi corazón. Mientras él volvía detrás del mostrador, me senté de nuevo en silencio. Mi asistente en la pantalla todavía preguntaba: «¿Qué pasó, jefe? ¿La encontró?» «Sí», respondí secamente. «El empleado la guardó para mí, no falta nada». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que ella dijera en voz baja: «Bueno, qué suerte tuvo, jefe». Miré la cartera en mi mano y pensé, si esto hubiera pasado en la ciudad de la que vengo, ¿qué probabilidad habría tenido de recuperarla? No me atreví a responder. Después de sentarme en silencio un rato más, decidí salir del café e intentar tomar el metrobús de vuelta al hotel. En la plataforma, la gente hacía fila ordenadamente detrás de la línea amarilla. Nadie empujaba. Cuando llegó el autobús, nadie se abalanzó para entrar antes de que los demás bajaran. A bordo, las conversaciones eran en voz baja, apenas audibles por encima de los anuncios. Los asientos reservados para personas mayores estaban vacíos, y nadie se atrevía a ocuparlos, aunque el autobús no iba abarrotado. Me agarré a la barandilla, observando la escena en silencio. La cartera en mi bolsillo se sentía más pesada de lo normal, como si contuviera una infinidad de preguntas. A menudo desde la comodidad de nuestros estudios señalamos con el dedo a qué país le falta disciplina, a cuál le falta moral. Pero hoy, en la ciudad que yo había criticado por estar llena de problemas, una persona común y corriente había hecho algo que me obligaba a preguntarme: ¿quién es el que realmente está atrasado en su forma de pensar? Esa tarde me dirigí en coche a la sede del grupo Kukulcán, GKG, una empresa tecnológica mexicana que estaba ganando terreno rápidamente en el mercado latinoamericano. El tráfico era el típico de la Ciudad de México, pero el taxista puso una suave música ranchera y dijo con voz tranquila: «No se apure, jefe, ya casi llegamos». Su calma me hizo, sin darme cuenta, soltar el aire que contenía. Cuando bajé del coche frente al edificio de GKG, lo primero que me llamó la atención fue cómo la modernidad se fusionaba armoniosamente con la identidad mexicana. Era una imponente torre de cristal azul,
con un camino de piedra pulida y un pequeño jardín donde una escultura inspirada en el arte olmeca descansaba bajo un árbol de jacaranda. La bandera de México ondeaba con orgullo. Tan pronto como entré en el vestíbulo, una recepcionista se acercó y me saludó con una sonrisa cortés. «Bienvenido, señor Wei». Su claro acento mandarín me dejó paralizado por un segundo. Habían investigado sobre mí con un detalle que superaba con creces mis expectativas. Dentro del vestíbulo, escáneres faciales, robots de guía autónomos y un sistema de seguridad impecable y silencioso funcionaban con una precisión que no buscaba alardear. Era un orden suave, al estilo mexicano. El gerente de investigación de la compañía, el ingeniero Ricardo Morales, salió a recibirme. Vestía de forma impecable, con un rostro amable y la serenidad que empezaba a reconocer como un rasgo mexicano. «Bienvenido. Hoy le mostraré algunos de nuestros proyectos de investigación que quizás le hagan ver a México de una manera diferente». No sabía cuán ciertas serían sus palabras en los minutos siguientes. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el piso principal de investigación de GKG me dejó sin aliento. Un laboratorio de IA lleno de pantallas que analizaban datos en tiempo real, robots que se movían con precisión milimétrica, un prototipo de panel solar que giraba siguiendo el sol y jóvenes investigadores mexicanos de veintitantos años, trabajando con una concentración absoluta. Algunas de las tecnologías que vi allí superaban a las de empresas líderes en China. El ING. Morales explicó con una voz segura pero sin arrogancia. México puede parecer un país con muchos retos, pero nuestros sueños no lo son. No competimos en cantidad, sino en calidad. Hizo una pausa antes de añadir una frase que me dejó pensando. Como dijo Octavio Paz, la tecnología, como la magia, es un poder que no obedece a nadie. Nosotros queremos que obedezca a la gente. Nunca imaginé que un pensamiento así pudiera aplicarse en una empresa tecnológica de este calibre. En la zona de investigación de energía limpia, vi a un equipo de ingenieros mexicanos, estadounidenses, brasileños e indios trabajando juntos en perfecta armonía. No pude evitar preguntar, ¿por qué hay tantos extranjeros? Ricardo sonrió. Porque buscamos talento, no solo talento mexicano. Nuestras puertas siempre están abiertas para quienes quieran crecer con nosotros. Esto contradecía directamente la imagen que nuestros medios en China proyectaban, la de un México cerrado y poco competitivo. Después, me invitó a participar en una breve reunión de equipo. La escena me sorprendió aún más. Todos, desde el recién llegado hasta el jefe de equipo, intercambiaban ideas en pie de igualdad. No había autoritarismo, ni gritos, ni tensión. Parecía más un laboratorio de ideas libre que una empresa con una jerarquía estricta. Durante el almuerzo, el ING Morales me llevó al comedor de la empresa. La variedad de comida mexicana era abrumadora. Mole, cochinita pibil, sopa de tortilla y una colorida selección de dulces tradicionales. Los empleados compartían su comida. En algunas mesas reían, en otras ayudaban a los extranjeros a entender el menú. Esta es nuestra cultura, la calidez del mexicano, dijo Ricardo en voz baja. Observé la escena y sentí un calor en el pecho al recordar las palabras que yo mismo había reportado. México se está quedando atrás. México carece de competitividad. Pero lo que estaba viendo ese día contradecía cada una de mis afirmaciones pasadas. Al salir del edificio de GKG, me detuve a mirar mi propio reflejo en la pared de cristal. Una pregunta resonó en mi cabeza, más clara que nunca. Si este país está tan atrasado, ¿por qué siento que soy yo el que se está quedando más atrás en mi forma de pensar con cada minuto que paso aquí? Creía que ya había visto suficiente del futuro de México, hasta que al día siguiente, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec destrozó por completo todas las imágenes preconcebidas que quedaban en mi mente. Temprano esa mañana, una camioneta de una agencia económica mexicana me recogió en mi hotel. El destino era el CIT, el corredor interoceánico. Había oído el nombre en informes de políticas, pero nunca imaginé su verdadera escala. Lo había descartado como mera retórica en los documentos de un gobierno en desarrollo, algo de lo que nos burlábamos en nuestras reuniones editoriales. Mientras el vehículo salía de la Ciudad de México, los altos edificios dieron paso a campos, plantaciones de agave y pequeños pueblos. Pensé para mis adentros, este es el verdadero México, el campo sin nada especial. Pero poco después, el horizonte comenzó a cambiar de nuevo. Grúas gigantescas, impecables naves industriales blancas y los logos de empresas automotrices eléctricas de varios países que reconocí al instante.
Cuando nos detuvimos frente a un enorme centro de investigación, un letrero en español e inglés decía: Centro de Innovación Energética e Industrial del Istmo. Un hombre de mediana edad con una camisa de manga larga y una sonrisa amable salió a recibirnos. Buenos días, soy el Dr. Anand. Bienvenido al Corredor Interoceánico de México. En una pequeña sala de conferencias desplegó un mapa en la pantalla, mostrándome la red que conectaba puertos, aeropuertos y múltiples parques industriales de manera sistemática. Explicó las inversiones en infraestructura, energía limpia y vehículos eléctricos en un lenguaje sencillo y directo. No queremos competir para ver quién construye más fábricas, dijo lentamente. Queremos que cada fábrica que se instale aquí sea sostenible y respete tanto a nuestra gente como a nuestro medio ambiente. Luego me llevó a un recorrido por el centro. El primer laboratorio era un proyecto para desarrollar sistemas de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. Jóvenes investigadores mexicanos probaban celdas de batería con equipos de última generación. A su lado, ingenieros de Europa y Japón colaboraban analizando los resultados. Aprendemos de muchos países, explicó el doctor Anand, pero no copiamos ciegamente. Analizamos cómo adaptar la tecnología a nuestra realidad social. La siguiente sala mostraba un modelo a escala de una Smart Grid, una red eléctrica inteligente que gestiona la energía según la demanda real de una ciudad. La pantalla mostraba gráficos fluctuantes, simulando el consumo de energía en un parque industrial y en una zona residencial. Si queremos crecer de manera sostenible, debemos ser inteligentes con nuestra energía, afirmó. Un crecimiento rápido que nos lleve al colapso no es lo que México necesita. Hemos aprendido de la idea del desarrollo sustentable. No es un eslogan bonito, es el marco que usamos para tomar decisiones de inversión. La palabra sustentable me hizo detenerme. En mi país, las palabras sagradas eran crecimiento, expansión, más. La idea de suficiencia o equilibrio a menudo se veía como una falta de ambición, pero aquí se usaba junto a la palabra innovación sin ninguna contradicción. Durante el almuerzo fuimos al comedor del instituto. No había buffets lujosos ni platos caros, solo una simple comida corrida y sillas sencillas. Los investigadores, desde doctores hasta recién graduados, comían juntos. Los mexicanos compartían su comida con sus colegas extranjeros, animándolos a probar el pozole o los chiles en nogada con una sonrisa. Observé la escena y pensé en los comedores de muchas grandes empresas que había visitado, con zonas claramente separadas para ejecutivos y empleados. Aquí, todos parecían ser verdaderamente un solo equipo. Mientras regresábamos a la sala de reuniones, le pregunté al Dr. Anand, con una duda persistente. En términos económicos, ¿cree que México está muy por detrás de China? Él guardó silencio por un momento, luego respondió con una leve sonrisa. Si solo miras las cifras, quizás sí, pero si mides el equilibrio en la vida de las personas, la paz mental y la fuerza de la comunidad, tal vez no estemos tan atrás en todo. Esa frase fue como si alguien me pusiera un espejo delante. Recordé mis viejos reportajes, donde afirmaba que México está siendo dejado atrás y que carece de potencial competitivo a largo plazo. Pero hoy, en esta pequeña sala, vi a un país invirtiendo silenciosamente en un futuro que no solo busca ser rico rápidamente, sino sobrevivir con dignidad. En la camioneta de regreso a la Ciudad de México, miré por la ventana y vi turbinas eólicas girando lentamente en una colina, no muy lejos de las chimeneas de una gran fábrica. Esa imagen me dijo algo más profundo que las cifras del PIB en las diapositivas que solía usar. Empecé a admitir con dificultad que quizás el problema no era que México estuviera atrasado, sino que yo llevaba puestas las viejas gafas de los medios de comunicación dominantes y llamaba a eso la verdad. Esa noche, después de que la camioneta me dejara de vuelta en la capital, me senté junto a la ventana de mi habitación más tiempo de lo habitual. La imagen de las turbinas eólicas y las palabras del doctor Anand seguían girando en mi cabeza. Antes de dormir, recibí un correo del equipo de coordinación mexicano. Mañana por la mañana, Noticias Globales de México, NGM, se complace en darle la bienvenida, señor. Güey, para visitar nuestra sala de redacción y hablar con nuestro productor de economía, si le conviene. Un medio mexicano quería que un periodista de China viera cómo hacían sus noticias. Miré al techo y pensé que tal vez este sería otro espejo en el que tendría que atreverme a mirar. A la mañana siguiente llegué al edificio de Noticias Globales de México,
que no era ostentoso, pero estaba lleno de pantallas que mostraban noticias económicas, el tipo de cambio del peso, política y las inundaciones en el sur del país. Jóvenes periodistas mexicanos caminaban con guiones, hablaban por teléfono con sus fuentes o tomaban notas con seriedad. Sin embargo, el ambiente no era tan tenso como esperaba. Se escuchaban risas esporádicas. Una productora menuda, con gafas y una tablet en la mano, se acercó a presentarse. Hola, soy Isabela, la productora del programa de economía de aquí. Gracias por venir a visitarnos. Hablaba de forma pausada, clara, y me miraba directamente a los ojos, como alguien más acostumbrado a hacer preguntas que a responderlas. Hoy queremos que vea nuestra sala de redacción real. En unos minutos tenemos la reunión editorial matutina. Puede unirse si quiere. Poco después, estaba sentado en una pequeña sala de reuniones acristalada con el editor jefe y una docena de periodistas. En una pizarra blanca había una lista de temas: deuda de los hogares, salario mínimo, inversión china en México, desigualdad, tarifas eléctricas. La reunión comenzó con la voz del editor. Hoy quiero que nos centremos en la deuda de los hogares y las tarifas eléctricas. Afectan a la gente común más que las cifras del PIB. Una periodista levantó la mano. Pero si solo hablamos de los problemas, ¿no sentirá la audiencia que todo está mal? ¿Deberíamos también mostrar ejemplos de personas que están encontrando soluciones? Otro añadió: estoy de acuerdo. Creo que deberíamos tener tanto casos negativos como positivos, para que la gente vea que el problema es real, pero que también hay soluciones. Escuché con asombro. El debate en esta sala no era una orden de arriba hacia abajo, era un intercambio de preguntas respetuoso. Nadie se enfadaba con quien pensaba diferente. Isabela se inclinó y me susurró: aquí intentamos que todas las voces tengan un espacio. Aunque al final tengamos que elegir un solo ángulo para el programa, el proceso debe incluir escuchar a todos. Recordé algunas reuniones en mi país donde el tema ya estaba predeterminado y la conclusión tenía que ser una buena noticia. Después de la reunión, nos sentamos a hablar en una pequeña sala junto al estudio. Isabela abrió uno de mis artículos en su tablet. Permítame preguntarle directamente, cuando escribió esto, ¿había venido alguna vez a México? Me quedé en silencio por un momento antes de responder. Esta es la primera vez que pongo un pie en México. Antes de esto, todo se basaba en informes, cifras y lo que decían otros medios. Isabela sintió lentamente. Lo entiendo. Aquí, antes, cuando hacíamos noticias sobre China, también tendíamos a elegir solo las historias grandes y alarmantes: ciudades fantasma, accidentes de trenes, contaminación. Nosotros también nos centramos en un solo lado porque genera rating fácilmente. Hizo una pausa y continuó con un tono sincero. Pero en los últimos años, hemos empezado a sentir que si presentamos una imagen injusta de otros países, un día eso volverá y dañará nuestra propia credibilidad. Por eso intentamos equilibrar, hablando tanto de los problemas como de los logros. Le pregunté, ¿y cuando hablan de su propio país, se atreven a hablar de lo malo? Isabela sonrió levemente. Si no nos atrevemos a hablar de los problemas, aunque el PIB crezca, la gente no nos creerá. No podemos curar una herida si nos negamos a quitarle la venda para verla. Esa simple frase fue más profunda que cualquier crítica dura que hubiera escuchado. Al anochecer, Isabela me invitó a cenar en una pequeña fonda cerca de una estación de metro. Era un lugar pequeño, con unas pocas mesas de madera, pero limpio y lleno de oficinistas. Pidió sopa de tortilla, enchiladas verdes y un plato de nopales para compartir. Así es la comida mexicana, dijo. Si es solo dulce, empalaga. Si es solo picante, nadie la aguanta. Puso un poco de enchiladas en mi plato y continuó. Lo mejor es tener un equilibrio de ácido, picante, dulce y salado. Las noticias son iguales. Si solo mostramos lo bueno, la gente no lo creerá. Si solo mostramos lo malo, la gente perderá la esperanza. El trabajo de un periodista es mezclar los sabores de forma equilibrada, pero sin engañar al paladar. Me quedé en silencio un momento, mirando el plato de sopa de tortilla que era aromático, picante y ácido a la vez. Luego dije en voz baja: creo que, durante muchos años, he elegido sazonar mis noticias sobre México con un solo sabor, el amargo. Isabela me miró, sin reproche en sus ojos, solo con la calma de alguien que ya se había hecho esa misma pregunta. Bueno, entonces qué bueno que viniste a probarlo por ti mismo, para que veas que este país no tiene un solo sabor. Esa noche, de vuelta en el hotel, abrí mi laptop
y vi mis viejos videos. El programa en el que afirmaba con confianza que México se está quedando atrás, sin futuro tecnológico, lleno de problemas estructurales. En ese entonces hablaba con una seguridad absoluta, con gráficos rojos y cifras negativas llenando la pantalla. Hoy solo veía a un hombre que nunca había pisado la tierra de la que hablaba. Cerré la pantalla, me recliné en la silla y sentí que la frase "el deber de un periodista", que tanto había usado, empezaba a tener un peso real. No solo el deber de hacer que la gente crea lo que contamos, sino el deber de atreverse a mirar a otros países y a uno mismo con una honestidad mucho mayor. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación, como si una puerta en mi mente, cerrada durante mucho tiempo, se hubiera abierto. Decidí que hoy no sería un periodista, sería simplemente un extranjero explorando la Ciudad de México con los ojos desnudos. Tomé el metro desde la estación Insurgentes. La gente hacía fila en silencio, nadie se colaba, nadie se quejaba, incluso en hora punta. Dentro del vagón, todos mantenían su espacio personal. Algunos dormitaban de pie, otros leían. Recordé lo que Isabela dijo el día anterior: para entender un país, también hay que escuchar los silencios. Bajé en la estación Auditorio y entré en el bosque de Chapultepec. El aire de la mañana era fresco. Bajo los árboles, un grupo de personas mayores practicaba yoga al unísono. Se oía el canto de los pájaros y la luz del sol se reflejaba en el lago. No era la civilización ostentosa que se exhibe, sino una calma que parecía heredada a través de generaciones. Los observé durante un largo rato, hasta que un anciano se me acercó y me preguntó en un inglés con acento mexicano: ¿viene de China? Estuve en Pekín hace 2 años. La gente es muy amable. Su esposa sonrió y añadió: nos perdimos varias veces en China, pero la gente siempre nos ayudó. Me quedé helado por un instante. Qué contraste con la narrativa de conflicto entre nuestras naciones, magnificada en las pantallas de televisión. Las simples palabras de esta pareja de ancianos en un parque público me hicieron sentir una punzada de vergüenza por mi propio juicio precipitado. Después de salir del parque, caminé por un callejón hasta llegar a un mercado sobre ruedas. El olor a fruta fresca se mezclaba con el de los elotes asados. Una vendedora de verduras me sonrió y me dijo con una voz alegre: ¿gusta probar, güerito? El mamey está muy dulce. En su puesto había una pequeña caja de cartón donde la gente dejaba el dinero. Los clientes tomaban sus productos y pagaban ellos mismos, mientras la vendedora atendía a otros. Me quedé observando un rato. Nadie se fue sin pagar, a pesar de que era un mercado abierto, sin guardias ni cámaras de seguridad. Me susurré a mí mismo: ¿es este el país en desarrollo del que tanto hablan nuestros medios? Hacía mucho tiempo que no veía este nivel de confianza pública en una gran ciudad de mi país. Justo entonces empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Un aguacero en la Ciudad de México siempre llega rápido. Me refugié bajo el toldo de un pequeño puesto de aguas frescas. La mujer de mediana edad que atendía me sonrió y dijo: pásele, pásele, para que no se moje. Sacó un paño limpio y me lo ofreció. Se mojó toda la cara, séquese. En pocos minutos, la lluvia se convirtió en un torrente. Estaba a punto de sacar mi teléfono para pedir un taxi, pero la señal de internet era intermitente en ese callejón. La vendedora tomó su propio teléfono, abrió una aplicación y me pidió un coche. No se preocupe, dijo. Usted le paga al conductor. Yo solo le ayudo a pedirlo. Incliné la cabeza rápidamente. Es usted muy amable. Muchísimas gracias. Ella se rió suavemente. Así somos los mexicanos. Si vemos a un extranjero en apuros por la lluvia, hay que ayudar. Esa simple frase hizo que sintiera un nudo en la garganta. Era una calidez mezclada con vergüenza, porque en mi cabeza aún quedaban los ecos de mis viejas palabras, las que decían que México era un país desordenado, poco fiable y lleno de riesgos. Pero la realidad que encontré hoy era todo lo contrario. Cuando la lluvia paró, tomé el coche que ella me había pedido. Mientras avanzábamos, vi a una vendedora ambulante protegiendo a su hijo bajo una gran sombrilla, a un oficinista haciendo un gesto de agradecimiento a un motociclista que se detuvo para dejarlo pasar. No era la imagen de una ciudad como Singapur, ni la modernidad de Japón. Era el equilibrio de México, cálido, sencillo, pero profundamente humano. Por la tarde me senté en un pequeño café en la zona rosa, observando a la gente pasar a través del cristal. Algunos llevaban flores, otros un billete de lotería, otros bolsas de comida para sus familias.
Sentí que este país no intentaba competir para ganar, sino que intentaba ser un lugar donde la gente pudiera vivir sin salir tan herida. Una pregunta surgió inevitablemente en mi mente. Cuando regrese a China, ¿tendré el coraje de contar lo que he visto estos días? ¿O volveré a repetir las mismas viejas frases que hacen que la gente malinterprete a México? Ese pensamiento pesaba más que todo el equipaje que había traído. Cerré los ojos, respiré hondo y supe que, sin importar lo que encontrara mañana, ya no podría volver a ser el mismo de antes. Esa fue mi última noche en la Ciudad de México. Me senté junto a la ventana del hotel, observando cómo las luces doradas del Paseo de la Reforma se disolvían lentamente en el cielo nocturno. Esta ciudad no tenía prisa por demostrarle nada a nadie, pero en silencio me había enseñado mucho durante estos días. Me enseñó a través de su gente común, sus centros de salud comunitarios, sus bibliotecas de barrio, sus mercados matutinos llenos de confianza y su sonrisa sin guión. Cerré los ojos y me pregunté de nuevo, ¿cuando vuelva a China, seré lo suficientemente valiente para contar toda la verdad? La respuesta surgió, más clara que nunca. Sí, lo haré, por pequeña que sea mi voz. Porque México me enseñó que la verdad no reside en las grandes narrativas, sino en los pequeños detalles de la vida de la gente común. Una mano que se ofrece cuando llueve, la sonrisa de una enfermera que consuela a un paciente, o la simple frase de no dejar que nadie sufra solo. Y una vez que lo vi todo con mis propios ojos, mi corazón ya no pudo seguir engañándose. Antes de cerrar mi maleta, escribí una última frase en mi diario. México no intentó refutar mis prejuicios con palabras, sino de una manera mucho más profunda, con la forma en que su gente vive. Sonreí levemente y cerré el cuaderno. Mi viaje aquí podía haber terminado, pero el viaje de la verdad apenas estaba comenzando.